Primera parte. En los próximos minutos escucharemos lo siguiente. Crímenes que se atribuyen a Opiánico. El joven Opiánico. Cicerón, los jueces. Cluencio, su hermana y Sacia. Crímenes de Opiánico. Dinea. Marco Aureo. Matrimonio con Sacia. Muerte de los hijos de Opiánico. Llamada a los jueces. Otros asesinatos. Cluencio, los martiales, Opiánico. Tentativa de envenenamiento. Se dice que Aulo Cluencio sobornó con dinero al tribunal para que condenara a su enemigo Estacio Albio Opiánico, que era inocente. Demostraré, jueces, primeramente, puesto que el origen de ese odio atroz fue que un inocente cayó víctima del dinero, que nadie jamás ha sido citado ante un tribunal bajo acusaciones más graves y con testigos de mayor peso. En segundo lugar, que en juicios anteriores se habían dado por los mismos jueces que lo condenaron unas sentencias tales que no solo ellos, sino ningún otro podía absolverlo de ninguna manera. Cuando haya mostrado estos hechos, descubriré el punto que a mi entender es el que se indaga principalmente, a saber, que aquella corrupción del tribunal con dinero no fue intentada por Cluencio, sino contra Cluencio, y os haré comprender lo que en toda aquella causa fue fruto de la realidad, lo que añadió el error y lo que promovió el odio. El primer hecho por el cual se puede comprender que Cluencio debía tener puesta una gran confianza en su causa es que se presentó a hacer la acusación apoyándose en unos cargos y en unos testigos irrecusables. Aquí, jueces, os tengo que hacer una breve exposición de las acusaciones en virtud de las cuales Opiánico fue condenado. Créeme, Gallo Opiánico, te lo suplico, que estoy hablando del proceso de tu padre contra mi voluntad, llevado de mi responsabilidad y de mi deber de defensor. Y si de momento no puedo complacerte, se me presentarán más adelante muchas ocasiones de hacerlo. En cambio, si ahora no complazco a Cluencio, después ya no tendré ninguna posibilidad. Además, ¿quién puede dudar en hablar contra un hombre condenado y ya muerto a favor de uno que está a salvo y con vida? A ese hombre a quien se ataca, la condena lo ha librado ya de todo peligro de infamia y la muerte incluso del de sufrimiento. En cambio, a quien defendemos, no va a poder recibir la menor ofensa sin sentir en el corazón el amargor y la pena más crueles, y sin ver su vida en la más grave deshonra e ignominia. Asimismo, para que comprendáis que no fue con intención acusatoria ni para distinguirse o para glorificarse, por lo que Cluencio denunció a Opiánico, sino que lo hizo obligado por criminales ultrajes, por insidias cotidianas y porque tenía siempre ante sus ojos el peligro de muerte, comenzaré la demostración del hecho desde un poco más lejos. Os pido, jueces, que no lo llevéis a mal porque, conociendo cuáles fueron los principios, comprenderéis mucho más fácil el final. Aulo Cluencio Ábito, el padre del que tenemos aquí, fue, jueces, un hombre importante por su valor, por la estima en que se le tenía y por su linaje, no solo en el municipio de Larino, de donde era hijo, sino también en la comarca vecina. Muerto en el consulado de Sila y Pompeyo, dejó a este cliente mío a la sazón de 15 años, y con él una hija, ya crecida y casadera, que a poco de morir su padre se casó con Aulo Aureo Melino, primo suyo por parte de madre, un joven que entonces era tenido entre los suyos por honrado y noble sobre todo. Todo en este matrimonio era dignidad, todo concordia, pero súbitamente se despertó la pasión criminal de una mujer sin escrúpulos, pasión con la que iba unida no solo el deshonor, sino también el crimen, porque Sacia, la madre de Ábito, al que tenéis aquí, y la llamaré madre durante todo el proceso, a pesar de su gran odio y de su crueldad para con este hombre. Sí, madre, y así ella jamás oirá hablar de su crimen monstruoso
sin que oiga también el nombre que le dio la naturaleza. Porque cuanto más amor y más ternura inspira este nombre de madre, más digno de odio os parecerá este crimen insólito de una madre que, durante muchos años, y hoy más que nunca, desea la muerte de su hijo. Así pues, la madre de hábito, enamorada, en contra de la ley divina, del joven Melino, su yerno, primeramente y no por mucho tiempo, contenía sus deseos de la forma que podía. Después comenzó a inflamar la tal locura, a arrastrar la tal pasión, que ni el pudor, ni el amor de madre, ni la mancha en el honor de la familia, ni el qué dirá la gente, ni el dolor del hijo, ni la tristeza de la hija, la apartaron de aquel deseo. Se atrajo el corazón del muchacho, todavía no bien asentado en juicio y razón, con todas las artes con que la juventud se deja seducir y cautivar. La hija, que no solamente sufría el dolor que sienten todas las mujeres por las injurias de maridos como el suyo, sino que además se veía incapaz de soportar el infame concubinato de su madre, del que pensaba que ni siquiera podía lamentarse sin cometer un crimen, quería que los demás ignorasen su gran desgracia. En los brazos y sobre el pecho de este entrañable hermano suyo, se consumía de tristeza y entre lágrimas. Pues he aquí que sobrevino rápido el divorcio que parecía que había de ser el remedio de todos los males. Cloencia se separa de Melino, ni de mala gana, después de ultrajes tan graves, ni de buen grado, porque era su marido. Entonces esta egregia y singular madre comenzó a mostrar públicamente su alegría, a triunfar de gozo, vencedora de su hija, que no de su pasión. No quiso que por más tiempo sufriera su fama bajo oscuras sospechas. Aquel lecho nupcial que 2 años antes había dispuesto para el casamiento de su hija, manda que lo adornen y lo preparen para ella en la misma casa, después de haber echado y expulsado a su hija. Así, la suegra se casa con el yerno sin auspicios, sin autorización legal, con los funestos presagios de todos. ¡Qué increíble crimen el de esta mujer! Y fuera de este caso, nunca visto en la vida de nadie. ¡Qué pasión tan desenfrenada e indómita! ¡Qué osadía más extraña! Es que no temió sino a la cólera de los dioses y a las murmuraciones de la gente, al menos a la simple noche, a las antorchas nupciales, al umbral de la alcoba, al lecho de su hija y, en fin, a aquellas mismas paredes, testigos de la boda anterior. Todo lo atropelló y lo echó por tierra con su loca liviandad. La pasión venció a la vergüenza, la audacia al miedo, la insensatez a la razón. El hijo soportó con pena esta deshonra común a su familia, a su linaje y a su nombre, pero su disgusto se acrecentaba con las quejas diarias y el llanto incesante de su hermana. Con todo, decidió que, en medio de tan grandes ultrajes y del crimen espantoso de su madre, no podía ser nada más prudente que dejar de tratarla, porque si seguía tratando como a madre a aquella a quien no podía ver sin un profundo dolor, se podía creer no solo que la veía, sino que la aprobaba con su asentimiento. Ya habéis oído cuál fue el comienzo de la rivalidad entre éste y su madre. Tenía relación con la causa. Lo comprenderéis cuando conozcáis lo demás. Porque no se me pasa por alto que, sea como sea una madre, no obstante en el juicio de un hijo, no es muy conveniente nombrar la infamia de quien lo trajo al mundo. Yo, jueces, en el caso de que me dedicara a defender a los hombres que se ven en peligro, no valdría para defender ninguna causa si no viera lo que ha sido puesto y aún fijado en el sentir común de los hombres y en la misma naturaleza. Comprendo perfectamente que los hombres no solo han de disimular los excesos de sus padres, sino que conviene que los soporten con resignación. Pero también creo que hay que soportar lo que se puede soportar y que hay que callar lo que se puede callar.
No ha visto a Aulo Cloencio en toda su vida la menor desgracia. No se ha encontrado en ningún peligro de muerte. No ha temido ningún mal que no hayan sido del todo preparados y dirigidos por su madre. Ella, en estos momentos, querría callar todos esos hechos y permitiría que quedaran encubiertos, si no podía olvidándolos, sí al menos con su silencio. Pero la situación es tal que de ninguna manera puede estarse callada, pues este mismo proceso, esta prueba, esa acusación, ese gran número de testigos que se van a presentar, han sido preparados desde el comienzo por la madre, y por la madre son dispuestos en estos momentos y además provistos con todos sus recursos y riquezas. Ella misma, en fin, acaba de llegar desde Larino a Roma para arruinarlo. Ahí está la mujer osada, adinerada, cruel. Prepara acusadores, dispone a los testigos, se alegra de la miseria y del triste aspecto de su hijo. Anhela su propia perdición, desea derramar hasta la última gota de su propia sangre, con tal de que pueda ver antes derramada la de él. Si no llegáis a ver todo eso claramente durante el proceso, podréis pensar que yo la juzgo temerariamente. Pero si lo que digo es tan evidente como abominable, deberéis dispensar a Cloencio que me permita hablar de ello. A mí, si callara, no me deberíais perdonar.